És impossible no conèixer la Paula encara. Paula Solventura Wishner, ¿lo pronuncio bien? Sí, Whitner. Es pediatra endocrino, o endocrino pediátrica, ¿no? Clinical Research Fellow en el IES Global Instituto de Investigación, y en el Instituto de Investigación de Germans Trias i Pujol. I el que no recuerdo, això, el títol. Agua sana, recurso vital en extinción. Doncs quan vulguis. Entenc que queda gravat, Jo ara no A veig veure, el... no sé si tenim algú... Diu, la grabación de la reunión está en curso. O sigui que Vale, pues sí. Ja entenc que està, sí. Vale, no ho veia bé. Vale, Vale, supongo, entonces doncs ja sí. està. Bueno, ven la pantalla, ¿verdad? Porque yo ahora ya los dejo de ver. Sí. Bueno, la idea de esto es que yo no soy experta en agua ni muchísimo menos. Lo que hice fue tratar de estudiar todo lo que pude sobre este tema, organizarlo para que les sea lo más atractivo e interesante posible a ustedes. Puede que surjan muchas dudas y que yo no tenga las respuestas, pero bueno, lo que no sepa les prometo que me lo leo y me lo estudio. Y lo interesante de esto es que cuando uno se pone a ver y a estudiar sobre el agua, tiene que ir sí o sí para atrás en la historia, porque el agua es un factor crucial para el desarrollo de la vida de la Tierra. Esto lo sabe todo el mundo desde hace miles de millones de años. Pasamos de tener un planeta que era un mar de lava a tener un mar de verdad de agua, pero que era diferente a la que tenemos ahora. Y después que empezaron a caer, que esto es muy interesante, que tal vez ya lo saben, después de que empezaron a caer un montón de meteoritos en la Tierra que traían cristales de agua, consecuencia de las características de la Tierra, empezó a llover por un montón de años y eso permitió que apareciesen las primeras bacterias que a través de los rayos ultravioletas y del CO2 pudieron hacer oxígeno y cambiar la atmósfera. A partir de ahí empiezan a producirse diferentes líneas de crecimientos de organismos en la Tierra. Y hay que tener en cuenta que estas líneas de crecimiento de estos seres vivos que aparecieron en la Tierra estuvieron influenciados o sufrieron los cambios climáticos que hubieron desde el inicio, porque si bien ahora todo el mundo está hablando de cambio climático, la realidad es que cambio climático tuvimos siempre, lo que pasa es que eran unos cambios climáticos naturales que se debían a condiciones naturales de la Tierra, como cambios en la órbita terrestre, la radiación solar, los gases de efecto invernadero que existieron siempre, los volcanes. De hecho, el último gran cambio climático que hubo fue la última glaciación hace 26.000 años, y esto es importante porque los cambios que hubieron en el clima, en la Tierra, estuvieron siempre acompañados también de cambios de lo que pasaba en el ciclo del agua. De hecho, si nos ponemos a ver, no nos tenemos que ir tantos años para atrás en la historia. Hace unos más o menos 200 años atrás hubo una pequeña edad del hielo que incluso está reflejada hasta en el arte, porque hay cuadros que hablan de esta pequeña edad del hielo, que lo interesante de esto es que justo también hubo la erupción de un volcán, que fue el más importante de esa época, que fue el Tambora, y ese volcán hizo que se extienda un poco más esa pequeña edad del hielo, y lo interesante de esto, que no sé si saben qué es este artilugio que aparece acá, que está relacionado con nosotros, que la cuestión es que como, allá, ¿qué ven ahora? No sé si ven mi pantalla o no. La cuestión es que cuando pasa esto del volcán, los volcanes, a diferencia de tal vez lo que uno puede pensar a simple vista, de que es que como hay más gases de efecto invernadero hace más calor, cuando erupciona un volcán, estos gases tapan la atmósfera, no pueden entrar los rayos del sol y entonces en vez de más calor hace más frío. Cuando erupciona este volcán, lo que hace es que hubieron 3 años sin verano. Y esos 3 años sin verano hicieron que la gente en ese momento se transportaba por caballos y mulas. Pero al quedarse sin caballos ni mulas, la gente tuvo que buscar otra forma de transportarse y aparece esto que les decía acá, que es la primera bicicleta. En esa misma época aparece también esta máquina que está acá, que es la que nos marcó la situación actual en definitiva que estamos viviendo ahora, que fue la primera máquina a vapor. Y que si hablamos de máquina a vapor, uno piensa vapor de agua, pero para que exista vapor de agua, lo que se tuvo que quemar es carbón. Entonces, a partir de acá empieza la revolución industrial y con esto empieza a pasar a nivel atmosférico un cambio importante que es el aumento de la producción de CO2. Con el aumento de la producción de CO2 entramos en el nuevo cambio climático que estamos viviendo ahora, que a diferencia de los que venían existiendo pasa de ser natural a ser antropogénico. Esto además trajo de la mano que no solamente estábamos quemando carbón, se empezaron a quemar otras cosas y trajo con la mano la deforestación, lo que hizo que todo esto se exagerase muchísimo más. ¿Y por qué les hablo de cambio climático si me tocaba hablarles del agua? Porque el agua y el cambio climático están totalmente unidos. Todo lo que va pasando a nivel de clima se ve, impacta en lo que pasa con el agua.
en este momento estamos viviendo un aumento de la temperatura que nos altera el ciclo del agua, pero también la caída de la temperatura altera el ciclo del agua. Y esto se debe a que la Tierra está cubierta casi en su totalidad por agua. El 70% de la Tierra está cubierta por los océanos, pero el 10% está cubierta por la criósfera, que es todo lo que es agua congelada. Además, tengan en cuenta que también hay agua congelada en las cordilleras y pareciera que ahí hace más frío, pero sin embargo los cambios climáticos afectan mucho más a la cordillera que como afecta al nivel del mar. Y encima todo esto aumenta todavía más el problema de escasez del agua. Y eso se ve porque a la gente que hace predicciones analizó cuál es el impacto de los desastres naturales relacionados con el cambio climático y todo lo que está pasando, y el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua. Y esto es porque por el calor se reduce la capa de hielo, también se está descongelando el famoso permafrost que tiene aparejados el problema del aumento de los gases, de que parece que se liberan virus y toda la historia, se calientan los océanos, aumentan las olas de color marina, aumenta el nivel del mar y por lo tanto todo el impacto que se produce en las costas. El calor y el aumento de la temperatura lo que nos está produciendo también, y los gases de efecto invernadero, es una acidificación de los océanos. Esto es un problema muy grave, se absorbe más CO2, disminuye el oxígeno, hace que las precipitaciones también sean incontroladas y que realmente los algoritmos de predicción ahora meteorológicos no nos permitan definir bien cuándo va a haber una precipitación importante y cuándo no. Aumentan las inundaciones y las sequías. Toda esta gente que le gusta hacer predicciones trabajan con estas predicciones a nivel de todos los indicadores, a nivel de pH de los océanos, a nivel de lo que pasa con el agua a nivel del mar, del CO2 y qué sé yo. Y entonces empiezan a sacar las predicciones en función de la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos. Y acá lo que pueden ver es cómo pueden impactar estos cambios en función de cuántos gases de efecto invernadero produzcamos. Los cambios, como les decía al principio, los cambios a nivel del clima pasaron y van a seguir pasando siempre. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo es esto que ven acá, que es aumentar, exagerar la velocidad a la que estos cambios están pasando. Esto también son otros algoritmos de predicción que nos dicen cómo van a ser los efectos a nivel de las costas, consecuencia de todos estos cambios en la emisión de efectos invernaderos. Pero no tenemos que irnos tanto a estos grandes servicios y agencias internacionales para saber que están pasando estas cosas. Esto ya se los mostré hace 2 años, que eran los embalses acá de Lérida, de cómo fueron, de lo que yo veo cuando voy viajando para Barcelona, cómo se tendrían que ver según los satélites de Google Maps, cómo se veían hace unos años. Y mientras sigo viajando a Barcelona, sigo sacando fotos y realmente hoy en día lo que vemos desde el autobús es lo mismo que veo desde el 2022. No importa la etapa del año que sea, no importa que esté terminando el invierno y por lo tanto tengo que estar lleno de agua, lo que se descongela, la nieve de acá de las montañas, está siempre vacío. Lo mismo pasa con las pistas de esquí. Esto no es que me quedo sin nieve y no pudiera esquiar. El problema de esto es que este agua que salen de esta nieve que está acá arriba va a parar a los embalses que después nos dan de tomar agua a todos nosotros. Entonces no nos tendría que llamar la atención que estén apareciendo las noticias que están apareciendo. Ay, me adelanté. Ay, uy, me salió mal la animación. Esto que ven acá, a la izquierda, es cómo estaban los embalses de Cataluña cuando salieron las famosas noticias hace un par de meses, que no sé si las vieron, en que decía que estábamos peor que nunca. Esto que les puse acá es cómo estamos hoy. Ayer llovió un montón acá, y me imagino que en gran parte de Lérida también, y sin embargo los embalses siguen prácticamente al mismo nivel que estaban cuando salieron estas noticias tan alarmantes. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué es tan impactante los cambios de agua? Porque en realidad yo les dije una información un poco sesgada, les dije que gran parte de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero que gran parte de la superficie esté cubierta de agua no significa que todo sea agua, ni muchísimo menos. Hay poca agua. Y de hecho, de la poca agua que hay, que imagínense que esto es la Tierra, este globito que no sé si ven mi cursor, esta gotita que está acá, es el agua que hay en la Tierra. Pero realmente del agua que hay en la Tierra, solamente un 2,5% es agua dulce. Y la gran mayoría de esa agua dulce está en forma de glaciares, por lo tanto nosotros no la podemos usar. Lo que realmente podemos usar es lo que está debajo de la Tierra y lo que está a nivel superficial. Y encima de esto está irregularmente distribuido, por lo tanto no todo el mundo tiene el mismo acceso al agua. Y por eso en el 2010 sale una resolución en la que dice que el agua y el saneamiento es un derecho humano.
Pero para entender por qué sale esta ley y para entender la situación actual que estamos viviendo, creo que es importante conocer lo que es el ciclo natural del agua, que todo el mundo lo conoce porque lo vemos desde que tenemos 10 años. Y es que el agua que está en el mar se evapora, se condensa, se forma lluvia, llega a tierra, se infiltra y vuelve al agua. Este es el ciclo natural, es lo que tendría que pasar, es lo que viene pasando desde que cayeron los meteoritos hace miles de millones de años. Pero ¿qué pasa? Por un lado, pueden haber alteraciones de este ciclo de forma naturales por el aumento de la temperatura, pero por otro lado, nosotros como siempre metemos la mano de por medio y alteramos este ciclo natural del agua y lo convertimos en lo que podríamos decir un ciclo antropogénico del agua de grifo. ¿Para qué? Para que no llegue a nuestros vasos. Entonces, esta parte del ciclo natural del agua, no sé si ustedes ven mi cursor, la alteramos y generamos toda esta cantidad de globitos que están acá. Y es interesante tratar de ver, no sé cuánto tiempo tenemos, pero ver en detalle lo que están pasando en estos globitos. Lo que hacemos es, una vez que el agua precipita y ya la tenemos más o menos a mano, la tomamos de donde sea, la captamos de donde sea. Tratamos que sea de agua dulce, porque es mucho más fácil poder manipularla y tratarla, pero a veces no nos alcanza con el agua dulce y tenemos que ir a buscar el agua salada. Y la llevamos a las plantas potabilizadoras. En todo el mundo, en España, incluso en Cataluña, las plantas potabilizadoras son diferentes. No tenemos una normativa absoluta por la cual estas plantas potabilizadoras son iguales. Por lo tanto, lo que sale de la planta potabilizadora no es lo mismo. Una vez que el agua sale de la planta potabilizadora se distribuye hasta que nos llega a nuestras casas y ahí nosotros tomamos lo que llegue por el grifo, que puede variar. Y la vamos a utilizar en función de nuestra responsabilidad. Pero lo que pasa también, otro problema que hay es lo que hacemos después que nos llega el agua. Cómo nosotros desechamos este agua y se convierte en un agua residual. Hay gente que es más responsable y gente que es más irresponsable con lo que uno tira al alcantarillado. Antes que este agua vuelva a incorporarse al ciclo natural del agua, pasa por depuradoras, para tratar que no sea tan mala el agua que estamos tirando, para tratar que entre de una forma un poco más saludable. Y como últimamente todo lo que es reciclaje, por suerte, creo que por suerte, se puso de moda, también pasa lo mismo con el agua que llega a las depuradoras. Este agua se trata de reciclar y se trata de sacar su máximo beneficio. Y salen tres cosas de este agua que nosotros tiramos. Se puede conseguir energía a través del biogás. Se utiliza el lodo o los fangos que quedan en el fondo de la depuradora. Esto es muy interesante y ahora les voy a explicar por qué. Y además se trata de sacar agua regenerada que se puede utilizar para meter de vuelta en el ciclo o para aunque sea ir a regar las cosas. ¿Por qué les digo que es interesante por los yodos o fangos? Porque resulta que esto se está reutilizando para ir a las tierras de cultivo. Y entonces yo tengo una alumna en salud planetaria que está estudiando justamente lo que hay en estos fangos o en estos yodos. Y resulta que acá hay amebas y que no saben qué tienen estas amebas adentro, que yo flasheé. Las amebas se comen las bacterias y se van a comer todas las bacterias que encuentren, que uno parecería que eso es bueno, porque parece ahí que más reciclaje, todo circular, todo bonito. No, resulta que se comen las bacterias, tengan lo que tengan esas bacterias en los genes. Y estas amebas están comiendo bacterias que tienen resistencia antibiótica. Por lo tanto, las amebas que están encontrando en los lodos estos que van a parar a los cultivos, tienen resistencia antibiótica. Así que imagínense por todos los lados, uy, se me está descontrolando la animación, por todos los lados donde está impactando este ciclo antropogénico del agua que nosotros estamos criando. Otro problema que tiene el ciclo del agua de grifo es que esto también en alguna vez ya lo hablamos, es la huella hídrica. La huella hídrica es el impacto que nosotros estamos haciendo en función de cómo utilizamos el agua. La huella siempre se va a referir, como les decía, es como caminar en la arena y la marca que nosotros dejamos por donde pasamos. Consecuencia de esta huella hídrica, aumentamos la escasez de agua. Y el problema de la escasez de agua ya lo sabemos que lo tenemos desde hace rato. De hecho, 2/3 partes de la población pasan escasez de agua al menos un mes al año. ¿Qué es lo bueno del ciclo del agua de grifo? Que tratamos de hacer agua potable. El agua potable es aquella que nosotros podemos utilizar para comer, para lavar los alimentos, para ducharnos nosotros mismos. Eso es lo que se considera agua potable y tiene que seguir una normativa. Cada país tiene su normativa. Pero en principio no tendría que tener contaminantes, tendría que tener una proporción adecuada de gases y sales, tendría que ser incolora, inolora y supuestamente, y entre comillas, tener un sabor agradable.
Esto de sabor agradable es relativo, porque en realidad el agua no tiene que tener sabor. Pero hay gente que, por ejemplo, vive en Barcelona y dice que el agua es fea. Ese sabor raro que tiene el agua de determinados lugares y que pueden considerarla fea, muchas veces se debe al calcio. Eso no es tan malo tampoco. El agua potable nos permite que alrededor de las 8.000 millones de personas que hay en el mundo, 6.000 millones tengan agua potable. El problema es que hay casi o más de 2.000 millones de personas que no tienen agua potable. Y eso genera un desafío a este tema del agua. El desafío viene porque tenemos a nivel poblacional todas estas personas que no tienen agua potable. Esto hace que hay más de 700 millones de personas que directamente no tienen acceso al agua y esto va a generar migraciones en un futuro de personas. También hace que más de 3.000 millones de personas no tienen unos sistemas de saneamiento acordes a lo que dice la normativa y esto trae muchísimos problemas de salud. Pero además los desafíos del agua están relacionados con el impacto planetario. No sé por qué no me funciona el... Uy, se me fue todo. Espere. Con el impacto planetario que trae el tema del agua. No sé qué se ve ahora. ¿Están ahí? Sí. El impacto planetario que trae el problema del agua es que existe una normativa, pero la normativa viene más que nada relacionado con lo que tomamos, no con lo que hacemos después con ese agua. Entonces, el 80% de las aguas residuales se está tirando al agua común, al ciclo natural del agua, sin ningún tipo de tratamiento. Y encima hay un problema extra que yo no lo sabía, que es que todos los ríos que están en las zonas transfronterizas quedan en tierra de nadie, o la gran parte de estos ríos. Por lo tanto, la gente puede tirar lo que quiera en esos ríos y nadie lo controla. Además de también el otro problema planetario que tenemos es que estamos usando casi toda este agua para la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos contaminando el agua que tomamos. Se convierte en un agua tóxica que no sirve. Y el agua es como el aire, está llegando a todos los puntos del planeta. Se encontró nicotina y antidepresivos en la Antártida. ¿Qué tienen que hacer la nicotina y los antidepresivos en agua de la Antártida? No sé. En lugares de conservación de aguas, en lugares en reservas, se están encontrando cualquier cantidad de contaminantes que no se tendrían que encontrar ahí. Las principales fuentes que contaminan este agua vienen de la actividad agrícola y de la actividad urbana, y de la actividad, o por ser urbana, también industrial. Hay sustancias químicas que encontramos en el agua que pueden ser de origen natural, pero nosotros acrecentamos todas estas sustancias con nuestras propias manipulaciones. Y además tenemos el problema grave de los nuevos contaminantes o contaminantes emergentes que no están dentro de las normativas ni dentro de un marco legal que pueda controlarlas. Esto no es gratis, trae causas, perdón, me estoy adelantando de diapo. Esto tiene sus causas, las causas las generamos nosotros y van a estar a lo largo de este ciclo natural que no es natural, de este ciclo antropogénico que les dije del agua. En cualquier lugar donde nosotros hagamos un impacto en este ciclo artificial del agua, vamos a producir una contaminación, ya sea porque no tenemos un agua de consumo suficientemente bien tratada, ya sea porque no hacemos un saneamiento del agua acorde, ya sea porque las industrias vierten cualquier cosa, los agrotóxicos más de lo mismo. Esto acrecentado porque hay contaminantes naturales en el agua, los contaminantes emergentes que les decía antes. Y como si todo fuese poco, tenemos también los contaminantes atmosféricos, porque lo que sube después baja en forma de lluvia. Cuando contaminamos el agua, no solamente importa que contaminamos el agua superficial. La gran parte del agua que va a ser nuestras reservas de agua para el futuro son lo que se llaman las aguas subterráneas o los acuíferos. Una vez que se contaminan los acuíferos es un problema grave porque este agua en los acuíferos está mezclado con todas estas piedritas como se ven acá. Y una vez que esto se contamina, se expande todo como una gran masa y cuesta un montón poder limpiarlas. Entonces, si nosotros contaminamos los acuíferos, estamos contaminando nuestras futuras reservas de agua y es, como les decía, un problema grave a la hora que después la podamos tratar. Estos acuíferos, al igual que agua superficial, se va a contaminar de diferentes formas, por todo lo que tiremos desde arriba y por todo lo que tiremos por los costados también. Por ejemplo, si la gente entierra residuos tóxicos para que nadie los vea, te contaminan los acuíferos. Si tenemos zonas costeras contaminadas, también entra de forma transversal a los acuíferos y también los contaminan. Estos son mapas actuales de España. Lo importante que vean no son los puntitos azules, no sé si llegan a ver los puntitos rojos. Los puntitos rojos son las zonas que realmente están contaminadas, ya sean aguas subterráneas o superficiales. Los de la izquierda son cómo están contaminadas de nitritos, que principalmente están en aguas subterráneas.
Y lo de la derecha son cómo están contaminadas las aguas con pesticidas, tanto a nivel principalmente superficial como en aguas subterráneas. Fíjense cómo las diferentes partes de España están contaminadas, pero todas terminan estando contaminadas de una u otra forma. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Nada, sentido común. Por un lado, transmisión directa de enfermedades porque nos estamos tomando agua contaminada. Por el otro lado, el agua contaminada también favorece el crecimiento de vectores con todo lo que implica en salud. Estas aguas contaminadas hacen que los procesos de desinfección y de depuración tengan que ser mucho más severos y eso impacta directamente en nuestra salud. Y ahora les voy a contar por qué. Los contaminantes pasan a la cadena alimentaria y eso nos llega directamente a nosotros y a nivel planetario también afecta directamente a la biodiversidad. Por lo tanto, y acá viene el quid de la cuestión, ¿qué podemos hacer para tener agua potable? Ya desde hace rato existen normativas que tratan de ir controlando este ciclo del agua en diferentes puntos para tratar que el agua que nos llega al grifo, no la que tiramos después, la que nos llega al grifo, sea un agua potable según la normativa. Y también dicen la frecuencia con que hay que controlar este agua, que esto también nos juega a favor y en contra. Para eso tenemos indicadores de agua. Hay indicadores físicos, químicos y microbiológicos. Los físicos son, por ejemplo, los que uno puede conocer, es que el agua sea más o menos turba, que tenga conductividad. Esto a lo que se refiere es que cuanto más turbia es el agua, más posibilidades de que tengamos bichos adentro. La conductividad me habla de los iones que tiene el agua. Después tenemos, por ejemplo, lo que hablaban el otro día en el grupo del radón. Eso también se mide en el agua. Después tenemos indicadores químicos. Los de toda la vida son el pH y la demanda química de oxígeno. Pero obviamente ahora tenemos un montón de indicadores más que nos hablan de la calidad del agua. Y por último tenemos los microbiológicos. Los microbiológicos es bastante interesante ver cómo funciona esto. Nosotros podemos tener diferentes bichos en el agua, como les contaba antes que pasan con las depuradoras y las amebas. Uno trata de que no exista ningún bicho en el agua. Pero para que no exista ningún bicho en el agua, nosotros tenemos que usar diferentes tipos de desinfectantes. Uno de los desinfectantes más importantes que se utiliza para tratar de matar todos estos bichos es el cloro, pero no es gratis usar cloro. Una vez que el cloro pasa al agua, el cloro se une a otras moléculas y forma otras sustancias que también son tóxicas para nosotros, como los órganos clorados. Entonces se van dando cuenta cómo se va formando un ciclo interno dentro del agua para tratar de mantenerla potable, pero que también nos trae otros problemas. ¿Qué es lo que hizo Europa con todo este problema que tenemos con el agua potable? Trata de generar un marco legal para asegurar una supuesta agua potable que nos llega a nuestros grifos. En el 2020 sale una normativa, una directiva desde el Parlamento Europeo. Esa normativa se empieza a aplicar en España a través de un Real Decreto en el 2023, en enero del 2023, por lo tanto tendría que estar actualmente vigente. Y tiene algo bueno esta normativa. Bueno, se suman un montón de químicos que se van a tener que controlar, etcétera. Pero tiene algo interesante esta normativa, es que lo que tiene es una lista de observación. La lista de observación obliga a esta normativa que cada 2 años esté mirando qué contaminantes nuevos aparecen para tratar de ir actualizando la normativa a la situación actual. Pero siempre hay que tener en cuenta que la normativa va por detrás de la vida real. Entonces, todo lo que son sustancias emergentes muchas veces no están contempladas en esta lista de observación. El otro problema que tienen es que toda esta normativa está basada no siempre en estudios científicos sólidos o en cosas que nos sirvan a nosotros desde el tema de salud pública. Pero al fin y al cabo tenemos la normativa y eso nos ayuda. ¿Qué es lo que dice esta normativa? La normativa dice que existen parámetros microbiológicos, como les decía al principio, que se tienen que controlar. Primer tema microbiológico, no tienen que haber bichos en el agua. Esta normativa además se adapta a lo que pasa en los hospitales. En los hospitales se vuelve todavía más estricta esta normativa. Después viene acá lo que sería lo más nuevo de la normativa, que es que mete un montón de parámetros químicos, entre ellos fármacos, metales pesados, disruptores hormonales, pero también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Primero porque pone puntos de corte. Se supone que pasa con lo mismo que pasa con los disruptores. ¿Cómo nosotros decimos cuál es el punto de corte adecuado? Segundo punto que tiene. Esto es lo que nosotros podemos medir, pero cuando estas sustancias son demasiado poquitas, todavía no tenemos métodos óptimos para poder medir todo. Entonces pueden haber sustancias que no somos capaces de verlas con la metodología actual. Dentro de la normativa, obviamente, están los parámetros indicadores de agua de calidad de toda la vida. Y también aparecen, esto se los puse para que lo vean, el tema de sustancias radiactivas y el radón. Esta normativa también tiene otro tema nuevo que para mí es súper interesante,
que es esto que les muestro acá, que es que antes cuando uno quería saber el agua de grifo que te llegaba, tenía que pedirlo directamente al ayuntamiento. Hoy en día no lo tenemos que hacer así. Hoy en día esto uno puede acceder libremente desde su web. Está el SINAC, que es una página donde te da la situación de tu agua en función de tu zona, tampoco es que te dice lo que te llega al grifo, pero algo es algo, esto es de Badalona, por ejemplo. Y lo otro que tiene que obviamente que sigue la normativa de la frecuencia que dice la normativa. Esto de principio del año pasado, no es que la tenés todos los días actualizada para saber cómo es tu agua hoy. Y para los que vivan en Barcelona, también tienen la suerte de tener este informe de calidad de aguas de Barcelona, que vos podés poner algo mucho más centrado que tu zona general, sino que podés poner incluso hasta tu calle. Y entonces te dice si en tu calle el agua es potable o no es potable. Para mí es súper útil, interesante y lo puede usar todo el mundo de forma gratuita. Otro dato que te da es el famoso agua, si mi agua es dura, semidura o blanda. Realmente este dato no es muy importante porque lo que te está diciendo es si tiene calcio o magnesio, pero en definitiva lo que te va a cambiar es el sabor del agua. Pero que estemos tomando un poco más de calcio o magnesio realmente no nos va desde el punto del gusto, sí nos puede afectar, pero desde el punto de salud no es lo más importante. Y por último, muy bien, tenemos este agua que llega al grifo. ¿Qué hacemos con eso? Se supone que la normativa, el marco legal actual, nos está diciendo que el agua que llega por grifo es lo suficientemente sana como para poder tomarla sin problemas. De hecho, si uno empieza a leer la letra pequeña de lo que dice el marco legal, protege más al agua de grifo que al agua envasada. Por lo tanto, después de aprenderme todo lo que me aprendí, tengo claro que no tengo que tomar agua embotellada. Ya lo pensaba desde antes, pero ahora lo tengo más claro. Pero además, uno puede hacer otras cosas, que esto ya alguna vez alguien me lo preguntó y por eso me busqué todo lo que pude con respecto a esto. Uno puede hacer otras cosas con respecto a lo que sale del agua de grifo, pero lo que también aprendí es que no lo tenemos que hacer siempre, porque a veces nuestra calidad de agua no exige que tengamos que utilizar estos sistemas para tener una mejor calidad de agua. Yo creo que lo más lógico es a partir de estos informes decidir si uno tiene que hacer algo con el agua que sale del grifo o no, porque ninguna de estas cosas es 100% fiable, todo tiene su beneficio, pero también tiene su desventaja. Y les iba a decir algo más y me olvidé. Pero bueno, que no me voy a acordar. Entonces, hay diferentes formas de filtrar el agua de tu grifo en caso que vos decidas... ya me acordé de lo que les quería decir y esto es súper importante y se los había dicho al principio. Las potabilizadoras de cada lugar son diferentes. En general, las ciudades grandes, aunque les parezca mentira, tienen mejores niveles de potabilización que los pueblos como el que vivo yo. Por lo tanto, tienen más posibilidad de tener un agua más limpia o más adecuada a la normativa en Barcelona que en los pueblos pequeños. Entonces, una vez que ustedes reciben los informes, si realmente tienen la duda si su agua es de buena calidad o no, pueden empezar a pensar si necesitan poner en su casa particular alguno de estos sistemas. Hay gente que sabe mucho de esos sistemas, hay gente que va a querer vender más, gente que va a querer vender menos. Yo les puse el nombre de una persona que conocí cuando me puse a investigar sobre todo esto que se llama Mónica Barco. No quiero hacer publicidad de ella, no tengo nada que ver con ella, no tengo acciones ni muchísimo menos. Pero es muy interesante cómo ella explica esto. Ella la pueden encontrar también en webinarios online y qué sé yo. Y me pareció que es muy interesante conocerla. Esto se los comento para aquellos que quieran meter un sistema de filtrado en su casa. ¿Cuáles son las dos principales formas que tenemos nosotros de limpiar en caso que queramos limpiar y que valga la pena el agua que nos llega a nuestra casa? Existe lo que se llama ósmosis inversa o filtros. Los dos, como les decía, tienen cosas buenas y cosas malas. Los filtros, punto 1, son más baratos. Punto 2, hay varios tipos de filtros diferentes. Si ustedes ponen un filtro de muy mala calidad, para muchos la verdad que no sirve para nada. ¿Qué hacen los filtros? En el fondo son como bloques de carbón activado que tienen muchos poritos y cuando el agua va pasando por ahí la va limpiando y en función de la calidad de tu filtro de carbón activado que tenga va a poder filtrar más o filtrar menos. Hay filtros de todos los precios, de todos los tamaños, pero en general son de un tamaño relativamente grande. No es lo mismo que la jarra Brita. La jarra Brita lo que hace es que te filtra principalmente el calcio y el magnesio y te pone sodio en su lugar. Por lo tanto, tienen que tener cuidado, por ejemplo, con los hipertensos, por lo visto.
¿Y qué es lo que principalmente hace cuando nos vamos a estos filtros pequeños de jarra? Que te sacan más que nada el mal sabor por filtrar estos iones que dan el mal sabor, pero no filtra las cosas importantes. Los filtros de carbón activado empiezan a filtrar las cosas importantes en función del poro que tengan. Por lo tanto, si ustedes ponen un filtro de carbón activado que tenga un poro muy grande, no les va a filtrar lo que uno en el fondo va a querer filtrar, que son estos pesticidas y estas cosas raras que se escapan a la normativa actual. Si subimos un piso más y nos vamos a lo que es ósmosis, la ósmosis en definitiva tiene un montón de filtros, entre ellos carbón activado. Y entonces te termina dejando un agua que por lo visto es H2O puro sin ninguna cosa. Pero tampoco es tan bueno tomar H2O puro, porque todo el mundo sabe que tomar agua del deshielo no es lo mejor que me puede pasar. Entonces, cuando uno tenga ósmosis en su casa, también tiene que tener sus cuidados. Lo que dice la gente que está metida a esto es que cuando uno usa este tipo de ósmosis, lo que tiene que hacer después es agregar la famosa agua marina, que no sé si la escucharon nombrar, que también hay diferentes tipos de agua marina, por lo visto, porque hay agua marina que te la sacan del puerto y mejor que no la tomes, y hay agua marina que parecen que son de alta calidad y la sacan del fondo del océano donde tenés espacios súper cuidados. Resumen de todo esto. ¿Cuándo hay que utilizar estos métodos individuales de potabilización? Siempre, yo creo que no hay que usarlos siempre. Yo creo que si tu calidad de agua de grifo es lo suficientemente buena, me parece que no hace falta. Hay gente que sabe mucho de esto y que se puede hablar y te pueden asesorar. Cuál de estos tenés que usar va a depender de la calidad de agua que tengas en tu casa. Todo lo mismo no es lo mismo, hay diferentes gamas, hay diferentes precios, e incluso una cosa que no les dije, esto necesita mantenimiento. Si ustedes ponen uno de estos en su casa y nunca más lo limpian, van a estar peor que al principio, así que tampoco se lo recomiendo. Así que bueno, ya terminando, porque estoy en los 30 minutos, que es lo que me habían dicho que tiene que durar, mi conclusión y la conclusión de todo, si no hace falta que yo lo diga, es que sin agua no hay vida y volvemos al inicio de la presentación y con eso también al título que me pareció, no sé si bonito, pero sí que expresa el problema que tenemos, que el agua es un recurso vital que si no lo cuidamos vamos en extinción y con esto ya no tengo más nada que decir. Dejo de compartir. Muchas gracias, Paula. Caray. Ya me van a decir porque es la primera vez que lo hago. No tengo la menor idea cómo salió. Ya me dirán si les gustó o no para cambiarlo para la próxima. No, súper, súper. Ya, bueno, no sé, yo creo que hablo en nombre de todos y todas, ¿no? Y mira, Ferran está aplaudiendo, ¿no? Que, bueno, no, que es que realmente, bueno, todos ya sabemos algo, ¿no? Del agua, pero que explicado así con tanto hilo conductor, ¿no? Y bien con sentido, pues yo creo que se entienden muchas más cosas. Otra cosa de la osmosis inversa, creo que el problema es que desecha mucha agua, ¿verdad? Que por cada litro filtrado, hay, que son como, no sé, 3 o no sé cuántos litros, ¿no? Sí, ahora los nuevos métodos de ósmosis parece que es 1 a 1. De todos modos, lo que te dicen los defensores de la ósmosis es que vos lo usás solamente para lo que es consumo de agua, para tus 2 litros de agua por día. Por lo tanto, estarías desechando lo relativo a esos 2 litros que te tomas por día o una familia de 5 personas, 10 litros. Ujú. Pero ya te digo, yo después de haber leído todo esto, no, del deuterio no sé nada. ¿No? Alguien que esté, Georgina. Deuterio. Si alguien sabe, encantada que opinen, ¿eh? No. Yo sé del Deuteronomio, ¿no? Però del Deuterio, no ho sé. Hi ha una cosa que justament m'ha encantat, Paula? Como siempre, genial. Hay una cosa que justamente cuando estuvieron el doctor Bosch y la doctora Gairí, recibimos una interconsulta de una mamá que nos hacía una consulta sobre los descalcificadores, ¿no? Que es además otro tema, ¿no? Una cosa es filtrarlo y otra cosa es el tema de la cal, que en muchos sitios de Cataluña, sobre todo del área metropolitana de Barcelona, pues que tenemos aguas más bien duras, ¿no? Con mucha cal, con mucho calcio. Entonces, yo estuve revisando, por ejemplo, en el caso de nuestra zona, i estic segur que en vostra àrea doncs, també tindreu coses semblants, que es publiquen periòdicament les anàlisis de l'aigua i són públiques i per tant tu pots consultar-ho, no? Les aigües entenem de la xarxa els descalcificadors, clar, tu a l'afegir sal, doncs, com deia la Paula, doncs augmentes una miqueta el sodi a l'aigua
i per tant en persones que realment necessiten un control hiperestricte, doncs s'ha de mirar. No vol dir que no estiguin aconsellats, s'ha de mirar. Però per la població sana, per la població en general, doncs òbviament no té cap inconvenient, al contrari, vull dir que no fas malbé tant els electrodomèstics, les canonades, etc. Res, no, ho volia comentar perquè justament l'altre dia amb en Jordi i l'Alba ho vam comentar. No sé, yo lo que te digo, para mí lo más interesante de todo esto es eso, es saber que tenés los datos públicos y que uno los puede tener a mano para saber cuál es la realidad de tu casa, que en el momento que quieras poner algo, no es por poner por poner, porque todo tiene su precio en cierta forma. Tener en cuenta que de todos modos estos datos públicos son anuales y, por ejemplo, en zonas de cultivos, con lo que pasa con los nitratos es relativo porque hay ciclos, va a depender también de las épocas de cultivo, de cuando se esté tocando la tierra para sembrar y todo esto, entonces tienen que eso también tomarlo con pinzas, que el agua embotellada queda totalmente fuera, que los chicos que vayan, hay incluso con el tema de todo esto de las filtros y qué sé yo, hay hasta botellas que tienen sus filtros internos, botellitas para que los chicos se lleven. Yo creo que, volviendo a lo mismo, si vos tenés un agua de calidad en tu casa, según la normativa, estarías protegido y podés usar para que los chicos se lleven a su casa las botellitas de acero inoxidable, que es lo ideal. El plástico ya lo tenemos que dejar fuera. Con respecto a las botellas de agua mineral es muy interesante porque la normativa legal se aplica al agua embotellada recién a partir del 25. O sea que nosotros ya la tenemos aplicada al agua de grifo y no tenemos normativa aplicada al agua mineral que uno compra y paga en el supermercado. Eso me pareció súper curioso. David tiene una pregunta, creo. Hay una mano levantada, sí. Sí, muchas gracias, Paula, muy interesante. Y sobre todo me parece muy interesante respecto a los que tratáis con sobre todo, familias con niños pequeños, que es que, bueno, ahí no sé, evidentemente esto es una publicidad engañosa, que el agua embotellada es mucho más sana que el agua de grifo, cuando es lo contrario. Lo contrario desde hace años, no desde ahora, desde hace años. Estoy hablando evidentemente de España o mundo occidental o como queréis decirlo. Eso es un punto importante. Y segundo, que la mayor parte de las contaminaciones de agua de grifo, de boca, que se producen por intervención humana. Es decir, porque se han hecho unos pesticidas o unos purines o unos en el conducto, o lo que está pasando ahora con la sequía también es que los niveles de algunos acuíferos o de algunos pantanos son tan bajos que la concentración habitual es normal, o sea, cuando los pantanos están bien, la concentración de muchos de estos contaminantes no es peligrosa para la salud, pero al bajar el nivel, pues la concentración aumenta, como sabéis todos. Eso es el punto primero. Y segundo, que me ha encantado lo que has mencionado de la sequía. Una parte de la sequía que estamos padeciendo en Cataluña es porque muchos de los acuíferos que tenemos, especialmente en zonas por las que algunos trabajáis, y es un tema que Ferran sabe bastante bien, están contaminados por purines, es decir, por la actividad humana o por la actividad de los animales, para que nos entendamos. Es decir, el problema de la sequía en Cataluña es que no ha habido una previsión también, sabiendo que esto pasa y que ha pasado durante, como has explicado muy bien, durante toda la historia. Ha habido épocas más frías, más calientes, con más lluvia, con menos lluvia. Se ha permitido hacer cosas que no se deberían haber permitido porque contaminan acuíferos que necesitamos para el consumo de boca. Y todo esto es un problema, como muy bien has explicado. El agua de los acuíferos, en el momento en que se contamina, el proceso de depurarla es súper complicado. Es decir, pues venga, el agua que llega a la boca, pues lo voy a reciclar. Y se está haciendo un esfuerzo, como bien has explicado también, en el tema de reciclar el agua que hemos usado ya. Es decir, gran parte de lo que estamos bebiendo ahora es agua, entre comillas, reciclada, redepurada, que hemos eliminado en las casas. O sea que muy interesante. Yo creo que, yo supongo que ya esto ya no sale, pero yo creo que tenéis que hacer un esfuerzo los que estáis con las familias de decir, no, oye, el agua de grifo es infinitamente más segura para cualquier niño, para cualquier bebé, para cualquier, no sé, evidentemente ir viéndola si es muy pequeño, etcétera, etcétera. Y
muy interesante que el calcio no es malo. Es decir, el calcio es algo, es decir, como bien has explicado, al tomar agua pura te mueres. Quiero decir, no, si tomas agua pura H2O, no tienes los suficientes minerales para que tu cuerpo necesita. O sea, muy bien, muchas gracias. De nada, y les iba a decir otra cosa interesante, que yo creo que a las familias tenemos que insistir con el agua de grifo, pero también hay que insistir mucho qué hacemos con lo que tiramos, porque la normativa te cuida mucho lo que te llega a tu grifo, pero después lo que está pasando en los depósitos, en las depuradoras, digo bien, no lo está cuidando, y la gente a veces tira cualquier cosa. A veces la gente pinta en su casa con una pintura súper tóxica y no tiene problema en tirarlo por el inodoro o tirarlo en cualquier lado, incluso hasta el propio aceite, que lo que hace es que cuando llega a los lugares, a los estanques, te forma una película, te aumenta la eutrofización y todos estos puntos que viene después de lo que pasó cuando llegó a tu casa, que ya se vuelven menos individuales, sino más sociales, hay que cuidarlos un montón, porque si no, nos va a venir de vuelta. Quieras o no, es un ciclo y nos viene de vuelta el problema. Y la gente no está teniendo cuidado con lo que hace con el agua en la segunda parte. Todo el mundo se preocupa de lo que le llega al vaso, pero no se preocupan con lo que pasa después. Y creo que es más grave porque lo que decías de la contaminación de los acuíferos, yo me enteré de esto ahora, yo no sabía que era tan grave el problema de cuando contaminas un acuífero a la hora de limpiarlo. Es un desastre, se expande como si fuera la contaminación del acuífero se expande como si fuera la película esa que existía hace como 40 años, que había un monstruo marino que se expandía todo como una gelatina, hace algo similar y no lo limpias más. Entonces, si no tomamos conciencia que tenemos que, muy bien, cuidar lo que tomamos, pero cuidar lo que sacamos también, vamos a tener un problema muy grave. Y porque la normativa también creo que lo dije, pero la normativa nos cuida hasta que llega al grifo, después nadie se hace cargo. Lo que pasa con los ríos transfronterizos es un desastre. Yo puedo tirar cualquier cosa ahí y nadie me dice nada. Y esa agua después no las tomamos. O lo que pasa después cuando a la hora que contaminamos todo y queremos limpiarlo. Cuando queremos limpiar lo que ensuciamos, no es gratis, no lo limpiamos también. Lo que estamos haciendo, metiendo los 800 litros de cloro para limpiar todos los bichos que tiramos ahí, también es un problema porque se mezcla con otras sustancias químicas y que terminamos tomándonos un disruptor hormonal, es buenísimo. No entiendo nada. Entonces, un tema muy interesante, muchas gracias por haberme hecho estudiar, Ferran, sobre el tema. Siempre les traigo buenas noticias. Sí, es como, no sé, pero por mí es uno de los temas más complicados, ¿eh? No sé, bueno, tenemos que seguir, ¿no? Sí, Ahora no queda estaba otra. mirando, Saberlo es muy importante, porque al saberlo uno se hace cargo de lo que hay y tiene que tomar cartas en el asunto. Si no lo sabes, es muy fácil negarlo. ahora estaba, por desconocimiento, al igual sea alguien de primaria, en las guías de alimentación de preparación de biberones, yo recuerdo hace tiempo que se recomendaba agua embotellada. ¿Alguien está al día de esto? Si es que lo estaba buscando y no... ¿No? Porque, no sé, ¿alguien lo tiene claro esto? ¿Que se esté recomendando agua de grifo? Hola, bones. Hola, Tom. La veritat és que No et jo no et sento. Sí, se't sentia, però has desaparegut. ¿Tothom li passa el mateix? Yo no escucho nada. Vale, igual que jo. És que veig Pero la él está Natàlia i dic, mutado. igual la Natàlia ho sap, com que estàs a primària. Perdona, Helena, què has preguntat? Perdona, que acabo d'entrar i potser puc ajudar. Sí, Perdona. que ara, és que jo ara, com que fa temps que no estic a primària, la preparació dels biberons de la guia d'alimentació Sí, recomana amb aigua embotellada? sí, sí. En general, sí. A més, a l'última guia de revisió ho posa, eh? L'última guia d'alimentació que va fer el Departament de Salut ho posa així, ho explicita així. Clar, entenc que és un tema de microbiologia, no? Microbiològic. Perquè, clar, si estem dient que el millor aigua és l'aixeta, no sé, és per fer un debat, una mica. Bueno, Sí, no sé el que m'he perdut tota la sessió de la Paula i acabo sentiu, d'entrar o no? i com que només he sentit Ara. la pregunta... Em sentiu? Hola, Ton. Sí, ara sí. Sí, Ton, et sentíem, ara no. Me parece que está hablando porque se prende en azul, pero que no se escucha.
molt lluny, però sí. Quin era el debat? Quin era el tema? Bueno, jo aquí he introduït un debat disruptiu també, que em semblava recordar això, que la guia deia aigua embotellada per preparar els biberons. Llavors, dintre de les conclusions que ha presentat la Paula, no, com deia que l'aigua embotellada ja quedava com descartada com una opció, perquè incloem tot el tema de disruptors endocrins. Llavors, no sé si hauríem de ficar una balança. De l'aixeta. Sí, de la guia última posa de l'aixeta. Sí, eh? Vale, doncs ja està. No, només volia assegurar-me, que fa temps que no estic a primària, no sé. Ho he mirat ràpid i no ho he vist, era per preguntar-ho. El Tom, pobre, no sé si... Sí, no sé si em sentiu o no, no sé què em passa. Ara sí. Això jo ho he escrit en un article. Desapareixes, no sé què passa. Sí, es raro lo que le pasa. Apareixes, et difumines i desapareix. Por el chat, si no, Ton. Vés a buscar el Ferran. Em sentiu ara? A Ferran le pasa lo mismo. Ara em sentiu més bé o no? Molt lluny, però més que abans. Bueno, el que vull dir és que hi havia un article, em sentiu o no? Sí. Sí, un article que hi havia comparació de totes les aigües, de d'aigües del mercat, i que comparaven i que la diferència comentaven entre les aigües embotellades i l'aigua de l'aixeta és que l'aixeta podia contendre, no sé de què, però unes espores concretes que en canvi estaven prohibides a les aigües embotellades. Diguis de què, però el que em recordo és que eren això d'aquestes espores. Ara, si les noves d'allò diuen que ja pot ser de l'aixeta, potser això ja ha canviat, però no sabia, no sé si havíeu vist aquest article que comparava tota la composició de les aigües i aquí és allà on ho posava. Vale. Però no sé si ara ha canviat. Bueno, el que deia la Paula és que no hi havia una normativa establerta per les embotellades, semblava. Las aguas embotelladas, la normativa del marco legal del 2023 empieza a regir a partir del año que viene. Mientras que en el agua de grifo supuestamente empezó a regir en el 23. Paula, no te sentimos. Sí o sí. Te oímos, Paula. ¿Me escuchan o no? Algo raro está pasando con el sonido en este. Es fantasmagórico. Mira, no Natalia, sé si me escucharon o no, pero lo que dice la nueva normativa específicamente es que se aplica a partir del año que viene para las aguas embotelladas. Y que además debía ser la antigua. Debía ser la antigua normativa esto. De puede las ser. embotelladas sí que había, pero debe ser la antigua. Y lo otro bueno que tiene la normativa es que supuestamente en 2 años nos la tienen que actualizar y va a tener más cosas que la que tiene actualmente. Pero les digo que también yo me fijé cómo si la nueva normativa se aplica al lugar donde yo vivo y no se midió todo, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, siendo agua de grifo. O sea que estaba muy bonito en la teoría, pero en la práctica no sé. ¿La Natalia volia aportar algo? Ostras, tampoco se escucha. ¡Qué miedo! Natalia, no et sentim. No sé què passa, tu. Se resisten los canales a... Això tenim censura. Això algú està... L'Esbert i Fontvella ens estan boicotejant. Sí. Que, per cert, hi ha una cosa que tradicionalment s'ha fet en les típiques cistelles de les mares que acaben de donar llum, no? Era posar l'ampolleta de Nestlé o de Fontvella o de qui sigui. Això no sé si encara ho fan o si encara es fa a alguns hospitals, però... Natàlia, no et sentim. No. Quina ràbia. Sí. Escribió Yo especifico que donin de l'aixeta. Sí, en lugar de controlado. Dice que sí, que... Comentario con respecto. Tenía molta imaginación. La Natàlia ha escrit... Vale, tampoc sento massa, però això... Això de la immigració, Natàlia, ho dius per si l'accés a l'aigua no és d'un lloc que estigui autoritzat, no? Per dir-ho d'alguna manera, si han agafat l'aigua... Sí, esclar. De fet, hi ha persones això d'origen immigrant que moltes vegades els veus que van a fonts de parcs o de llocs a buscar l'aigua.
Si viatgen de nou al seu Viatgen de nou al país. seu- Ah, vale. Ah, vale, no por lo del... Igual se supone que si la fuente es pública y se puede tomar, tiene que llegar la misma normativa, por más que llegue a la fuente que llega... Sí, sí. Sí. Sí, pero o sea, tienen varios días allí en el piso, no sé, desconozco cómo Jo han crec hecho. que, Natàlia, ho dius més per si obtenen l'aigua que la punxen d'alguna altra banda, no? No tant si és d'una font d'un parc o això. Que, bueno, vés a saber les vegades que reutilitzen aquella ampolla de plàstic, també, aquella garrafa. No sé, yo creo que es muy importante lo que les dije antes. Yo creo que tenemos que trabajar con el tema de hacer conciencia que se puede, si estás en un lugar que tienes una buena calidad de agua, tomar agua de grifo, porque además, desde un punto de vista ecológico, es mejor porque tenés menos plástico. Y creo que es importante reforzar a la gente lo que hace después con el agua. Que todo lo que no podemos, como reciclamos la basura y la tiramos en determinados lugares, con el agua tenemos que ser todavía más cuidadosos. Porque creo que ese punto la gente no lo tiene claro y para mí eso es importantísimo. Esa es mi conclusión personal, ¿eh? Porque si no terminamos en la contaminación de lo que... Es que alteramos todo con el agua, si hacemos cualquier cosa. Y como sector sanitario también. Porque como Sí, ni que hablar con lo que pasa con los... Lo que te contaba de los yodos, yo no pude acceder al agua, pedí información específica sobre estas amebas con genes resistentes a los antibióticos y no me dijeron de dónde viene ese agua. Pero el agua que te salga de un hospital es peligrosa si vos no ponés los sistemas de filtrado y todo correspondientes. Porque estás haciendo una transmisión horizontal o transversal de genes con toda esta historia que tampoco nos viene muy bien. La Natàlia pregunta si se sap una notícia que va sortir al periòdic que deia que si se seguia la sequera de l'aigua de l'aixeta seria no potable. Bueno, está relacionado... És el que he comentat jo. Lo que comentava ell, David. Si els nivells són molt baixos d'alguns pantans, bàsicament no es podrà fer servir l'aigua d'aquest embassament. Si els nivells són molt baixos. Bueno, per això la idea és fer servir aigua reciclada de la que fem servir i després desalinitzadores. Però sí, hi haurà alguns dels embassaments que no es podrà fer servir. No es podran fer servir. El Ton, crec que... Sí, no, jo volia dir... Estic totalment d'acord amb això que dius de l'aigua. No escucho nada. Ton, et comencem a sentir i després no sabem què passa. Ferran, oi? Sembla que estiguem boicot al Ton, pobre. Al principi et sentim, I al cap d'uns segons... Ton, sacate el auricular, desconectá el auricular y habla sin nada, y desconectalo del ordenador. Habla sí. Bueno, algú et sentim. Sí, jo no ho sento a vosaltres, però bueno. A veure, parleu vosaltres un moment. Hola, Ton. Hola. Hola. Si em poso el volum un segon, Bueno, no, el que volia dir, Paula, si em sentiu ja en tinc prou. És que jo estic totalment d'acord amb el que dius, però tampoc ja... És molt difícil recuperar les aigües que treus perquè se'n van cap a les canonades. Per tant, faltaria maneres fàcils per poder fer això. Sí que es pot fer quan demanar-ho en les noves construccions, però en les cases habituals això és molt difícil. El tema de recuperació d'aigües grises, jo m'ho vaig estar mirant i és complicat. Bueno, no és complicat, és car. Al final es una inversión. El tema es que no tenemos que llegar a que se convierta en agua gris, yo creo. El problema es que uno tiene que ser consciente de lo que tira al agua antes que se convierta en agua gris. Ese es el problema. Que yo no puedo tirar en el retrete de mi casa cualquier cosa que estoy utilizando. Pinté mi casa y no puedo lavar los pinceles libremente en la fregadera. Esa es la historia. Y la gente no es consciente de eso. Piensa que puede tirar cualquier cosa por el grifo y que no pasa nada porque ya fue a parar a otro lado. Yo creo que ese es uno de los principales... Es mi impresión personal, Porque después lo que decía David y lo que decía Ton, anda a recuperar ese agua. Anda cuando se te filtra todo eso en el acuífero a limpiarlo. No lo limpia nadie. Entonces, creo que hay que hacer todo un tema educacional por ese lado que sería muy útil. Sí, totalmente de acuerdo. Muy útil. ¿Te animas, Paula? Me meten en cada fregado ustedes dos que no quiero saber nada.
Bueno, tú haces la propuesta. Pues yo te... ¿No? Ferran, te lo voy a cobrar caro esto, después. No, podría ser que se puede mandar un comunicado pidiendo la necesidad de concientizar a la población sobre no solo qué toma, sino qué hace con lo que sale. Yo no sé si Ton está hablando porque como tiene su... O aprofitant les recomanacions de la sequera, afegir també aquesta recomanació, no? Com per aprofitar que l'aigua que podem recuperar no estigui tan contaminada. No em queda bé. No sé. Molt bé. Doncs Bueno. no sé si teniu algun comentari més. Aquest cap de setmana, si no heu llegit el llibre de Dune o heu vist alguna de les pel·lis de Dune, les heu vistes? No. Que aprofiten l'aigua, la humitat. És un llibre xulo, És de fa, no sé, 40-50 anys i parlen d'aquest escenari on la humitat, l'aigua, és un bé tan preciat, no? Que fins i tot porten vestits per aprofitar la humitat corporal. Bueno, com els astronautes, que l'aigua que beuen és la que pixen. Vull dir que... Bueno, todavía Sí, más sí, limpia és esa que la que vas a impressionant. sacar de determinados acuíferos, pero... Sí, sí. Sí. Molt bé. Sí. Doncs És la darrera d'aquest curs, Ferran. ja hem acabat. Ostres, doncs Mm. molt bé. Doncs acabem el curs. No hem portat pica-pic avui ni res. Però ja en farem algun. Doncs res, moltes gràcies a tothom. Si teniu idees, propostes de cara al curs que ve, que com deia l'Helena, fem com els nens de l'escola, anem per any escolar, no per any. Vull dir que si teniu idees i propostes de cara al proper curs, de cara al setembre, doncs estem amb moltes ganes de poder donar resposta a això. I ja està. Alguna coseta més? No? Molt bé, doncs aquí que sapigueu que ha de ploure molt els propers dies. Jo crec que tot això que has explicat, Paula, és mentida, no pateixis, s'arreglarà tot. Però sí, de veritat, us desitjo molta pluja aquests propers dies i qualsevol cosa estem en contacte. D'acord? Gràcies, Paula. Vinga. Buenos días. Al contrario, ustedes. Chao, Adéu, adéu. gente.